Bueno, hoy vamos a empezar con el tema de integral. El video lo voy a hacer así porque pues son muchos los dibujos que voy a hacer. Entonces, para no estarlos borrando en el pizarrón, creo que la manera más eficiente de hacerlo es en hojas de papel. Entonces, bueno, el problema empieza por querer calcular áreas. Nosotros sabemos calcular áreas desde primaria. Aquí puse algunas figuras de las que nosotros podríamos calcular sus áreas. La primera figura que puse aquí es un cuadrado. Ustedes saben que si un cuadrado tiene lado x, entonces su área es igual a x por x, x cuadrado. Luego, en un rectángulo, que es una forma general del cuadrado, si el rectángulo tiene base b y altura h, entonces el área es igual a base por altura. Ok. Después nos enseñaron a calcular el área de un triángulo, que es muy parecida al área de un rectángulo. Si ustedes tienen un triángulo con base b y altura h, entonces su área es igual a base por altura entre 2. Y a partir de esto, pues resulta que el problema de calcular áreas de figuras rectilíneas, pues es muy fácil, porque si a ustedes les ponen una figura rectilínea un poco complicada, como esta que puse aquí, pues a final de cuentas esta figura se puede dividir en triángulos. Todos esos triángulos con la propiedad de, o sea, cada uno de esos triángulos podemos calcular su área. Entonces, si es el triángulo T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 y T8, entonces el área, en este caso, pues va a ser el área de T1 más el área de T2 más así hasta el área de T8. Entonces, cualquier figura rectilínea se puede dividir en triángulos y de los triángulos nosotros sabemos calcular el área. Entonces, el problema comienza cuando la figura no es rectilínea, sino es curva. Y dentro de las figuras curvas, la única a la que nos enseñaron a calcular su área era la circunferencia. Si nosotros tenemos una circunferencia con radio r, entonces sabemos que el área de una circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, lo que vamos a empezar haciendo es calcular el área de figuras de este estilo. ¿Qué tienen estas figuras? Pues, bueno, el problema que vamos a resolver o intentar resolver es calcular el área que estoy aquí sombreando. A esta área la voy a llamar S. Esta área es el área que está por debajo de la parábola x cuadrada del 0 al 1. Entonces, esta figura creo que después de figuras como la circunferencia sería la más fácil de calcular su área, porque tiene lados rectos y solamente tiene un lado curvo que coincide con la función x cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular el área? Pues lo primero que vamos a hacer es dar aproximaciones a esta área. La primera aproximación que vamos a hacer es a través del siguiente proceso. Lo que voy a hacer es dividir el área, la base de mi figura en principio 3 partes iguales. Entonces, del 0 al 1 yo lo voy a dividir en 3 partes iguales. Más o menos me va a quedar aquí una parte. Esto sería 1/3. Después 2/3 está más o menos por aquí. Esto es 2/3. Y entonces lo que voy a hacer es aproximar el área de S de la siguiente manera. Voy a fijarme en los siguientes rectángulos. En este rectángulo de aquí. Después me voy a fijar en este rectángulo de aquí. Y finalmente me voy a fijar en este rectángulo de aquí. Entonces, lo que voy a hacer es aproximar el área sumando estos 3 rectángulos que estoy coloreando aquí.
Entonces, ¿cómo vamos a calcular el área de esos tres rectángulos? Pues como vimos antes, el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, a esta área, al área de los tres rectángulos, le voy a llamar R3. ¿Cómo la voy a calcular? Pues primero calculemos el área de este primer rectángulo pequeño que está aquí. Este primer rectángulo tiene como base del 0 al 1/3, o sea, su base es 1/3. Y su altura coincide con evaluar la función en 1/3 y proyectar al eje Y. O sea, esto de aquí es f de 1/3. Por cierto, esto también es f de 2/3. Y finalmente este de aquí es f de 1. Entonces, este rectángulo tiene como base 1/3 y su altura es f de 1/3. Más, el siguiente rectángulo sigue teniendo base 1/3 porque es la distancia que hay de 1/3 a 2/3, o sea, 1/3. Y de altura ahora tiene f de 2/3. Entonces su altura es f de 2/3. Y finalmente el tercer rectángulo que voy a sumar aquí sigue teniendo como base 1/3 porque es la distancia que hay de 2/3 a 1. Y su altura es f de 1. Este de aquí, no sé por qué puse f de 1, es f de 1/3. Entonces, las alturas es simplemente evaluar en 1/3, en 2/3 y en 1. Entonces, ¿esto cuánto me da? Bueno, aquí me queda 1/3. F de 1/3, si la función es x cuadrada, entonces me queda 1/3 al cuadrado. 1/3 al cuadrado es 1/9. Luego, 1/3, que es la base del otro rectángulo, y f de 2/3 es 2/3 al cuadrado, o sea, 4/3. Y finalmente, para el último rectángulo, la base es 1/3 y la altura es f de 1. F de 1 es 1 al cuadrado, o sea, 1. Entonces voy a hacer la suma de estos tres rectángulos. Me queda 1/3 por 1/9, 1 entre 27, más 1 por 4, 4, y 3 por... aquí era 1/9, perdón. Entonces me queda 3 por 9, 27. Y finalmente 1/3 por 1, que es 1/3, que es lo mismo que 9 entre 27. Entonces esto es igual a 5 entre 27, 14 entre 27. 14 entre 27 es... ahorita les digo cuánto es más o menos. 14 entre 27 es aproximadamente 5.2. Entonces, esto es más o menos 5.2. Entonces, lo que acabo de decir es que esta área que encontré aquí, R3, es aproximadamente 5.2 y el área que quiero es es menos que eso, ¿no? Entonces, lo que puedo decir hasta este punto es que S, que es el área que quiero, es menor que 5.2. Es una aproximación en principio alejada, pero ya me está dando un posible valor, bueno, una posible cota para el área que quiero.